Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Filosofía en Marcha y en esta ocasión vamos a continuar con la serie de videos que estamos realizando sobre Kant, en específico a la crítica de la razón pura. Les recuerdo que estamos abordando esta obra desde la edición de Editorial Gredos, que tiene esta división entre, y la marca de la edición Príncipe, entre la edición de 1781 y 1787, A y B respectivamente. Y como siempre les comento que pueden apoyar el contenido del canal adquiriendo alguno de mis libros. En este caso les comparto La seguridad del incierto, donde también contrapongo la teoría de Kant sobre qué es la ilustración de 1784 con la crítica que hace Nietzsche a la época contemporánea. Sin más, estamos hablando de la crítica de la razón pura. Hemos dicho que este movimiento de la razón o estas acciones de la razón tienen que ver con lo teórico y con el campo práctico, que es la misma razón que actúa de dos maneras distintas y que después va a intentar Kant en 1790, con la crítica del discernimiento o crítica del juicio, volver a reunir el campo teórico con el campo práctico. Así que bien, hemos hablado en el video anterior sobre el prólogo a la primera edición de 1781 y en este video vamos a analizar el prólogo a la edición de 1787. Así que bien, vamos a ver también cuestiones que son bastante similares y otras nuevas que va aportando en este prólogo con respecto también a estos años en los cuales la crítica de la razón pura, digamos, estuvo publicada y la serie de críticas y comentarios que le habían llegado al mismo Kant con respecto a cuestiones que no se entendían o no se comprendían de su primera edición. Así que las otras estaban publicadas con la edición Príncipe en A, ahora nos regimos en B y creo básicamente que en la otra serie de videos vamos a manejarnos también con la segunda edición prácticamente, salvo algunos comentarios de autor que tengan que ver con notas importantes a modificaciones entre A y B. Así que, bien, ¿cómo comienza este prólogo a la segunda edición? Recordemos la pregunta fundamental del texto porque que ya aparece en 1781 y que se mantiene vigente todavía hoy día. Todavía hoy día, digo, en 1787, el propósito por el cual Kant escribe la obra sigue siendo el mismo de 1781 a 1787 y es esta pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué y cuánto puedo conocer el entendimiento? Pueden conocer el entendimiento y la razón con independencia de toda experiencia. Que no es otra pregunta que cómo es posible la facultad de pensar misma, que habíamos comenzado el video anterior con cuánto puedo esperar conseguir con la razón si se me priva de todo material y de todo apoyo a la experiencia, lo cual remitía a los juicios sintéticos a priori. Conocimiento de la razón, añadir, sumar conocimiento de la razón de manera independiente a toda experiencia sensible, que obviamente esa experiencia sensible siempre está ligada de un sujeto a un fenómeno o un objeto en tanto fenómeno, donde está esta conexión, este vínculo de impregnaciones sensibles que nos generan intuiciones, que nos generan representaciones y que a partir de eso nosotros adquirimos conocimiento, vamos modificando nuestro conocimiento. Pero siempre sería posteriori porque estaría limitado también no solamente a lo sensible, sino a experiencias subjetivas. Lo que nosotros queremos acá es adquirir conocimiento que de alguna manera sea necesario y universal y que no esté contenido en un mero concepto, sino que otro concepto añada más información a eso que ya teníamos. Después esta distinción entre los juicios analíticos y los juicios sintéticos lo vamos a ver en la introducción, que es donde Kant lo va a abordar de manera más detallada, así que no se preocupen tampoco por eso, pero era la pregunta inicial y el eje en el cual o desde el cual se mueve toda esta edición de la crítica a la razón pura. Me olvidé de compartirles que también está esta edición de Caimi por editorial Coligüe, crítica a la razón pura, que también me parece la traducción es bastante mejor que la que estamos utilizando en editorial Gredos, pero bueno, es más difícil de manejar esa edición de Coligüe porque hay que marcar y demás y no se puede con ese texto. Bien, esa era la pregunta fundamental de la crítica de la razón pura.
Recordemos que para razón Kant utiliza el término Vernunft y Verstand para entendimiento. Lo mismo que se producía con el tema del juicio como Urteil y Urteilskraft como discernimiento en esta traducción que remite Aramayo. Así que bien, ¿cómo comienza este prólogo? Dice, las ciencias deben ir por un camino seguro, cuestión que la metafísica hasta el momento, dice Kant, no está tomando ningún camino de conocimiento seguro, sino que está atrapada por esa fascinación de querer indagar sobre cuestiones que tienen que ver con el alma, con el primer comienzo del mundo, con la inmortalidad del alma, con el alma, con la inmortalidad, etcétera. Y dice, bueno, la ciencia, si la metafísica quiere volverse una ciencia, tiene que ir por un camino seguro. ¿Cuál es un camino seguro? Por ejemplo, el caso de la lógica, que a diferencia de la psicología, de la metafísica o de la antropología, la lógica dice, al tratarse de un entendimiento que se ocupa de sí mismo y de su forma, la lógica, dice, desde Aristóteles no retrocedió, pero tampoco avanzó un solo paso. Entonces, bueno, decir, bueno, la lógica al final termina siendo una propedéutica, pero bueno, hay que tomar este ejemplo, va a decir Kant, de la lógica, de cómo va avanzando y que obviamente la metafísica debería tomar en algún punto también como ejemplo, como ciencia. La razón en este texto, Vernunft, en la crítica de la razón pura, trata de sí misma y también de los objetos, pero lo que hay que tratar de en lo que hay que tratar de concebir en este texto, en esta obra de Kant, va a decir de la razón tratando de sí misma, limitándose a esa búsqueda, y va a decir, bueno, hay dos tipos de relación con su objeto, ¿no? De la razón. Y va a decir en esto, ¿no? Porque ya estamos más cerca, en este prólogo, obviamente estamos cerca de la publicación de la crítica de la razón práctica. Esta es la edición de Editorial Alianza, también por Aramayo. Entonces, lo que mencionábamos acá es esta cuestión, ¿no? Es decir, bueno, es la misma razón, una única razón que de alguna manera tiene su función teórica y su función práctica. Entonces va a decir, bueno, la razón que se trata de sí misma y también trata de los objetos, va a decir, bueno, hay dos tipos de relación de la razón con los objetos, y va a decir, bueno, o bien la razón está para determinar simplemente al objeto y su concepto, o bien para convertirlo en realidad. Si tiene que ver la razón con la determinación del objeto también obviamente de concebir conceptos, va a decir, el primero es conocimiento teórico de la razón y el segundo, convertirlos en realidad esos objetos, tiene que ver con el conocimiento práctico. Por eso también está este problema, ¿no? Como la razón entre lo teórico y lo práctico, esta determinación de los objetos y esto de convertirlos en realidad, quedan de alguna manera escindidos en la primera y la segunda crítica, y Kant inevitablemente iba a tener que escribir esa tercera crítica, la crítica del discernimiento, para poder juntar lo práctico con lo teórico llevado. Incluso he leído en este diccionario de la filosofía de crítica kantiana, también de Mario Caimi, donde habría una preponderancia de la razón práctica por sobre la razón teórica, que están en esto de qué puedo conocer, qué puedo esperar, estas preguntas, ¿no? Que obviamente se lleva a cabo, se plantea el propio Kant. Habría una preponderancia de la parte práctica sobre la razón teórica. Entonces la práctica misma condicionaría el modo teórico por medio del cual se mueve la razón. Entonces tenemos esta razón que se trata de sí misma, que trata de los objetos y también en parte para determinarlos, que tiene que ver con el conocimiento teórico, y también para convertirlo en realidad, que tiene que ver con el conocimiento práctico. Y después continúa ya en B10, y cuando voy diciendo B11 o B14, lo que sea, tiene que ver con la paginación príncipe de la segunda edición. Dice, hay que exponer la parte pura. ¿Qué es esto de lo puro, no? La parte en la que la razón determina su objeto enteramente a priori. Puro quiere decir, por ejemplo, hay intuiciones puras que tienen que ver con decir, bueno, no es una intuición
o la intuición empírica, a diferencia de la intuición pura, la intuición empírica siempre está mediada por la experiencia. Esta intuición pura es enteramente a priori, es decir, que no está determinado su objeto, la parte que la razón determina su objeto enteramente a priori. Esto sucede en la matemática, va a decir Kant, en la matemática pura, y también lo toma como ejemplo a la física. Entonces esta distinción entre a priori y a posteriori, el a posteriori siempre es un conocimiento inmediato porque está mediado por la experiencia, que puede tener la experiencia sensible que tiene un sujeto determinado, y el conocimiento puro, que es a priori, también tiene que ser necesario, universal, y obviamente no está mediado por esa experiencia. Entonces, bien, por eso después va a establecer también Kant esta distinción entre intuición pura y la intuición empírica. Las intuiciones, nosotros siempre tenemos como este conocimiento por medio del entendimiento, por medio también del conocimiento sensible. Entonces, lo que nosotros queremos, va a decir Kant, es adquirir un conocimiento que tenga que ser sintético a priori, es decir, que nos permita modificar ese concepto con nuevos conocimientos, pero sin necesidad de recurrir a la experiencia. Entonces, bien, va a decir, bueno, la metafísica hasta el momento se maneja con un conocimiento especulativo de la razón. ¿Se acuerdan que mencionábamos el ejemplo del tablero de ajedrez, donde tiene que determinar el juego, el campo de juego con determinadas reglas y movimientos que tiene cada una de las fichas dentro de ese tablero, de ese campo de juego? Va a decir, bueno, la razón está fascinada por querer conocer algo más allá de ese tablero y de ese campo de juego. Entonces todo lo que se mueve más allá, que pertenece al campo de batalla de la metafísica, alma, inmortalidad, mundo, primer comienzo del mundo, Dios, etc., dice, se mueve siempre con un conocimiento especulativo de la razón. Pero hay que anular ese especulativo y tiene que recurrir a un modo de movimiento que permita certeza, que permita claridad, que permita una lógica, que obviamente adquiere esa rigurosidad que exige una ciencia. Entonces la metafísica es todavía una tentativa de ciencia, es un conocimiento especulativo de la razón, está conocimiento aislado, que se levanta por encima de lo que enseña la experiencia. En este tratar de conocer qué es Dios, inmortalidad, alma, primer comienzo del mundo, se aleja completamente del campo de la experiencia y se no ha podido tomar todavía el camino seguro de la ciencia. Esto implica, como mencionábamos en el prólogo a la primera edición, incurrir en oscuridades, en contradicciones, en un caos, en la noche de las ciencias. Y obviamente, dice, eso genera que el avance de la metafísica se atasque continuamente. Se ha supuesto hasta ahora que todo nuestro conocer debe regirse por los objetos. El objeto afecta al sujeto, empirismo, y hay que intentar revertir esto. Dice que los objetos se conformen a nuestro conocimiento. El sujeto afecta al objeto. Esto es el giro copernicano. Y de hecho, se denomina como giro copernicano de conocimiento, del modo de conocer que plantea Kant, porque incluso habla de esta modificación hecha de cómo Ptolomeo concibe este giro del Sol alrededor de la Tierra a cómo se pasa con Copérnico de la Tierra girando alrededor del Sol. O este cambio de movimiento de los astros. Entonces dice, bueno, hasta el momento el empirismo suponía que todo nuestro conocimiento era o provenía del objeto afectando al sujeto, como si el sujeto fuera una tabula rasa que hay que llenar de contenido. De hecho, este modo de concepción del conocimiento, del modo en el que se había dado el conocimiento, afecta a la pedagogía, ¿no? Creo que Comenio o sin más estos autores de esa época, los primeros pedagogos, decir, bueno, al alumno hay que llenarlo de contenido, ¿no? Son esos tazas vacías que hay que llenar de saber y de contenido, y que no sabe nada y que
obviamente no traen ningún tipo de experiencia y demás. Bueno, tiene que ver con esta crítica al empirismo también que está haciendo Kant, sobre todo a Hume, ¿no? Y hay que revertir esto y concebir que los objetos se conformen a nuestro conocimiento. Nosotros vamos con esas... con nuestro sentido, con nuestra sensibilidad, con nuestra capacidad de conocimiento, a afectar de alguna manera a esos objetos, y esto implica que siempre la relación de sujeto con objeto es sujeto con objeto en tanto fenómeno, no es nunca sujeto. La relación de conocimiento no es nunca una relación de sujeto con objeto en sí o cosa en sí. Lo que es la cosa en sí es si no podemos conocer. La suponemos, dice Kant, pero no podemos tener certeza de conocimiento de eso, porque siempre está mediado por las representaciones que nosotros nos hacemos y por la capacidad, los medios de conocimiento que nosotros tenemos. En este caso, el conocimiento sensible de esos objetos. Va a insistir con esta cuestión Kant. Entonces ya hay una modificación en el modo de relacionarse del sujeto con el mundo o del sujeto con los objetos, porque son siempre objetos afectados por nuestra capacidad de conocimiento sensible, ¿no? Y cito acá textual, dice, si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza. Si en cambio es el objeto en cuanto objeto de los sentidos, no objeto en tanto cosa en sí, sino objeto en tanto objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puede representarme fácilmente tal posibilidad, la de conocer algo a priori. Va a decir, bueno, si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza. Recordemos que lo que le interesa a Kant en la crítica de la razón pura es cómo puedo cómo puedo realizar juicios sintéticos a priori, conocimientos a priori, es decir, ligados de toda experiencia y sobre todo de toda experiencia sensible, ¿no? Entonces que me aporten conocimiento nuevo. Si la intuición únicamente se rige por la naturaleza de los objetos siempre me afectan a mí en tanto sujeto y yo no afecto en tanto sujeto a los objetos, es lo que termina sucediendo es que no puede haber conocimiento a priori. No puede haber conocimiento a priori porque siempre estaríamos dependientes de esa relación de sujeto-objeto o de objeto-sujeto. Entonces dice, bueno, si nosotros somos lo que... si en cambio el objeto, el que se rige por la naturaleza, es el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, nosotros somos los que podemos, nosotros tenemos esa capacidad, esa posibilidad de poder impregnar a los objetos de con nuestras capacidades. Eso es lo que nos va a llevar de alguna manera a permitirnos tener conocimiento o tener la certeza de que podemos tener conocimientos a priori, es decir, desligados de toda experiencia sensible. Solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Por ejemplo, también lo que va a abordar Kant en la estética trascendental, cuando habla de la función del espacio y el tiempo, es decir, bueno, inevitablemente nosotros en nuestras representaciones, cuando generamos estas intuiciones de los objetos, inevitablemente ponemos ya, proyectamos el espacio y proyectamos el tiempo en esos objetos, en esos fenómenos, porque no podemos representarnos de alguna otra manera a los objetos sin un espacio, es decir, sin que estén ocupando un espacio determinado, y que además esa generación de espacio lo que nos permite es diferenciar un objeto de otro. Además, entonces Kant, al decir solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas, va a decir, bueno, nosotros cuando conocemos los objetos o cuando vamos a identificar a los objetos, siempre a priori está en este campo de la sensibilidad, de conocimiento sensible, aparece esta condición del espacio y del tiempo. Es decir, bueno, después obviamente va a desarrollar Kant
estas cuestiones del espacio, que inevitablemente las cosas tienen que ocupar un espacio y que no podemos representarnos a las cosas sin ocupar un espacio determinado, pero sí nos podemos representar un espacio sin cosas, sin objetos, ¿no? Entonces, también algo que va a tener en cuenta Kant en B20 va a tener que ser esto de lo incondicionado. Indagar en la cosa en sí, refiriéndose a lo incondicionado. Indagar en la cosa en sí. Si nosotros, en tanto campo de conocimiento de la metafísica, nos queremos ocupar de las cosas en sí, de algo, de un conocimiento incondicionado, dice, inevitablemente no va a poder pensarse sin contradicción. Vamos a incurrir en ese caos, en esas oscuridades, en esas contradicciones, y finalmente nos vamos a terminar topando con lo que mencionábamos antes de de alcanzar un límite, vamos a terminar atascados en ese conocimiento. Entonces lo incondicionado no puede pensarse sin contradicción, va a decir. No podemos indagar en la cosa en sí. Siempre este sujeto que afecta al objeto, inevitablemente esa afección es una condición. Pero esa condición es la que nos va a guiar, la que nos va a permitir, o esos límites de la afección, esos límites que impone la afección del sujeto al conocimiento del objeto, es la que nos va a permitir seguir avanzando en el conocimiento sin incurrir en contradicciones, o por lo menos ir incurriendo en un camino seguro. Al pensar el fenómeno con nuestra forma de representación, desaparece la contradicción, esta posibilidad de caer en la contradicción. Pero siempre nos vamos a manejar, dice Kant, en el conocimiento del objeto en tanto fenómeno y nunca del objeto en tanto cosa en sí. La utilidad de la obra, finalmente, va a decir, parece que es solamente negativa. La utilidad de la obra de la crítica de la razón pura. ¿Por qué? ¿Por qué negativa? Porque jamás se atrevería a pasar los límites de la experiencia con la razón especulativa. Sería negativa porque estamos limitados en la crítica de la razón pura a jugar dentro del tablero ajedrez. No nos podemos salir de los límites de ese tablero para poder conocer. No podemos recurrir, dice Kant, si queremos llevar a esta tentativa de ciencia que es la metafísica y este campo de batalla, querer llevarlo a un camino seguro, no podemos incurrir en la razón especulativa, sino que nos tenemos que mantener en el campo de la experiencia y en el campo, digamos, de lo que tiene que ver con esta relación, esta afección del sujeto en tanto conoce al objeto afectándolo. Ahí desaparece la contradicción. Si nos salimos de ese límite, de ese tablero, inevitablemente vamos a incurrir en contradicción. Por tanto, no es solamente una utilidad negativa la de la obra, de reconocer que nos vamos a mover en los límites de la experiencia, sino, digamos, que tiene un aspecto positivo que va a ser ¿no? Reconoce que los principios y la razón especulativa no constituyen una ampliación, sino una reducción de nuestro uso de la razón. Lo positivo en la crítica de la razón pura es reconocemos que los principios y la razón especulativa, esto que nos llevan o que nos permiten indagar en esa fascinación por Dios, por alma, por inmortalidad, por primer comienzo del mundo, etcétera, no constituyen una ampliación del conocimiento, porque inevitablemente, tarde o temprano, vamos a caer en esa contradicción y en esos errores, en esas oscuridades, en esas contradicciones. Entonces, lo positivo es que reconocemos eso, que no constituye una ampliación, sino que es una reducción de nuestro uso de la razón. Nos tenemos que reducir la razón al ámbito, a los límites que están enmarcados por la experiencia, que nos van a poder permitir caminar de una manera certera, segura, clara, y no caer en esas contradicciones. Entonces va a decir, todo posible conocimiento especulativo de la razón se haya limitado a los simples objetos de la experiencia. No se puede aceptar a Dios, no se puede aceptar la libertad y no se puede aceptar la inmortalidad sin quitar a la razón especulativa su pretensión de conocimientos exagerados. Entonces ahí también la razón termina cayendo en una tensión entre saber y fe.
¿Qué puedo conocer? Y esta fe, digamos, que no tendría o no cabría lugar, ¿no?, entre ciencia y creencia, ¿no? Esa tensión ahí tiene que jugarse el campo de la crítica de la razón pura, poder aclarar ese campo del saber y poder llevar a la tentativa de ciencia que es la metafísica a poder que la metafísica pueda devenir en una ciencia segura, en una ciencia estricta. La crítica no se opone, la crítica, este análisis de la razón pura, no se opone a un procedimiento dogmático. Esto es, un procedimiento dogmático quiere decir demostrar con rigor a partir de principios a priori seguros, sino a lo que se opone este análisis, esta crítica de la razón pura es al dogmatismo. ¿No? Esta tensión entre saber y fe, esa fe tiene que ver con el dogmatismo, es decir, avanzar con puros conocimientos conceptuales sin haber examinado el modo ni el derecho, sin haber examinado ni el modo ni el derecho con el que se llega a esos conocimientos. Dogmatismo o procedimiento dogmático de la razón pura sin previa crítica de su propia capacidad. Hay que analizar esa propia capacidad, ¿no? La crítica es la preparación. Este texto de la crítica de la razón pura es una preparación para una metafísica rigurosa. Establecer qué es alcanzar una metafísica rigurosa va a ser establecer principios, una clara determinación de los conceptos, rigor en las demostraciones, evitar saltos atrevidos en las deducciones, establecer principios, clara determinación de los conceptos, no moverse en el plano de la mera doxa o de la mera opinión, sino la certeza, ¿no? Rigor en las demostraciones. Bueno, si planteamos hipótesis y hay que tomar algún camino, decir, bueno, rigor en las demostraciones y evitar saltos atrevidos en las deducciones. Acá no cabe lugar en eso que después de que va a hablar Heidegger justamente contraponiendo metafísica con conciencia en este Ursprung, ¿no? En este salto originario hacia el conocimiento, ¿no?, abismático, etcétera, etcétera, que se sale del Grund, del fundamento de la razón, etcétera. Así que bueno, este fue un análisis al prólogo a la segunda edición de la crítica de la razón pura, la crítica de 1787, la edición B. En el próximo video vamos a estar hablando ya de los puntos de la introducción, que son 7 puntos los que recorre Kant, donde obviamente trabaja el tema de los juicios entre la relación de sujeto y predicado, las formas de los juicios sintéticos, sintéticos a priori, de los juicios analíticos, como bien vamos a abordar, y que tanto se habla. También la idea va a ser realizar un video únicamente centrado en el tema de los juicios sintéticos y analíticos para que queden claro en el meollo de todo lo que tiene que ver con la introducción que plantea Kant, y después obviamente ya nos vamos a meter de lleno con la obra de la crítica de la razón pura, es decir, con la estética trascendental, donde hace una distinción entre los conceptos o las intuiciones puras, mejor dicho, de espacio y tiempo. Así que sin más, les recuerdo que pueden apoyar el canal adquiriendo alguno de mis libros. Está La seguridad de lo incierto, los conceptos fundamentales de Nietzsche, Dionisos y el genio dionisiaco, la influencia romántica en la filosofía del joven Nietzsche, y no recuerdo si hay algún otro texto más que puedan adquirir si todavía no lo tienen. Así que sin más, nos estamos viendo en un próximo video la otra semana. Vamos a continuar analizando la filosofía de Immanuel Kant. Sin más, les mando un saludo y que tengan muy buena semana, y nos vemos acá en el canal de Filosofía en Marcha.